Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos escuchéis. Estamos aquí reunidos muy felices de tener como invitado a Vicente Merlo. Vamos a hablar esta mañana o esta tarde, según estéis escuchando, del tema que nos parece muy práctico, integrar el yoga en la vida cotidiana, que es una de las ponencias del cuarto Festival de Yoga para Construir un Mundo Mejor, que ha organizado Construir un Mundo Mejor y en el que participan distintas organizaciones. Queremos dar el primer lugar gracias a la Fundación Vivosano por facilitarnos la posibilidad de grabar aquí. También a Paula y Elena, que no saldréis en el vídeo, pero sois fundamentales para que esto salga bien, que estáis allí detrás sonriendo y eso nos gusta. Y sobre todo a Vicente Merlo, gracias por venir desde Barcelona para esta entrevista o para este diálogo entre nosotros. Y también a José Luis Capita, mi querido amigo y compañero de Fundación Ananta. Nos vamos a repartir la idea de hacer las preguntas a Vicente. Antes de empezar, tengo aquí un ejemplar de cada uno de los últimos 3 libros de Vicente, que creo que son 3 libros sumamente solventes en su respectiva materia. El que acaba de salir, La reencarnación, un viaje a través del tiempo, desde la antigüedad hasta nuestros días. Este es muy reciente, ya del año 25. Y en el año 24 sacó 2 libros, uno de la misma editorial Siglantana, que es Eres Inmortal, y con un dibujo muy parecido en la portada, que habla sobre la inmortalidad del alma a partir de experiencias cercanas a la muerte y un mapa del más allá. Y luego el libro que celebramos el año pasado también con una entrevista, que para mí es un libro magnífico sobre este tema tan realmente interesante, que es el Bhagavad Gita, una de las cumbres de la literatura espiritual, y que publicó Editorial Nous el año pasado. Bueno, son 3 libros yo creo que muy potentes, de lo mejor que se ha publicado sobre estos temas en España en estos años, y yo diría que también a nivel internacional. Son libros claros, concisos y que reflejan una gran erudición. Vicente ha publicado en total ya 24 libros, ha vivido 2 años en la India, en el ashram de Sri Aurobindo, organización con la que ha estado muy relacionado y sigue relacionado, y es doctor en filosofía. Y yo creo que en esta charla pues vamos a hablar de temas que nos afectan a todos y sobre todo cómo poder introducir prácticas del yoga que nos permitan vivir pues de un modo más amable, más sereno, más equilibrado, y es un poco el objetivo de esta charla. Así que adelante, José Luis, empezamos y vamos yendo. Muchas gracias Vicente, un placer tenerte aquí con nosotros. Me gusta decir que el yoga es tan grande que cabe todo, ¿no? Y cabiendo todo significa que hay muchos caminos por los que podemos caminar y que esos caminos pueden representar, cualquiera de ellos, una gran transformación para nosotros. Pero, ¿cómo crees tú que desde el camino filosófico, el yoga, estas preguntas de siempre, ¿quién soy yo?, puede ser auténticamente transformador para nuestra día a día? Yo creo que es profundamente transformador en su raíz misma, en la concepción misma del yoga, entendido de una manera general, porque luego hay muchas corrientes, muchos enfoques, muchas escuelas. Pero claro, tú hacías la pregunta eterna, clave de ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos? Y yo diría que la revolución que puede producir el yoga es el conocimiento de que nuestra identidad es algo mucho más profundo que las sensaciones de este cuerpo, las emociones en las que estamos embrollados constantemente y nuestra mente con todos sus pensamientos. Somos un Purusha, somos un Atman, somos un alma inmortal, eterna. Con distintas terminologías, esta sería la clave. Pues bien, yo creo que esto no es solo una teoría hermosa, sino que si uno se toma en serio que el espectador de todo el carrusel de emociones y pensamientos puede cada vez más distanciarse y liberarse, desapegarse de todos esos procesos psicológicos, podríamos hablar de la revolución del yoga, que es la revolución del autoconocimiento, donde autoconocimiento no es un conocimiento psicológico solo de mis pensamientos, de mis emociones, sino que es descubrir al alguien, el yo que está detrás, el alma eterna, como dice la Bhagavad Gita, increada, inengendrada, inmortal, que somos desde siempre y para siempre.
Por tanto, ese creo que es el verdadero conocimiento, la verdadera respuesta a quién soy yo. Cuéntanos un poquito, Vicente, si te parece, y entrando ya en la integración del yoga en la vida cotidiana, algunas corrientes, y por ejemplo yo pienso en que es adecuadamente, piensan que la meditación muy temprana del día o el inicio del día con una meditación profunda es una práctica muy recomendable en la medida en que te permite luego discurrir en el día de una forma distinta, desde otra conciencia. Háblanos un poco de este anclaje a primera hora del día. Claro, es que sería como el desayuno del alma, ¿no? ¿Por qué? Utilizamos el término alma para resumir, si es posible lo limpiamos un poco de las connotaciones religiosas que suele tener, pero nos entendemos. Es esa presencia que descubrimos cuando nos vamos desidentificando de todos esos movimientos. Yo diría que una primera parte de la meditación consiste en un proceso de armonización. Y en ese sentido se entiende perfectamente lo que tú decías, empezar el día cuando nos levantamos, a veces todavía con los sueños que hemos tenido o volviendo a ponernos el traje de las preocupaciones cotidianas. Si aprendemos a relajarnos, aprendemos a estar atentos a la respiración, aprendemos a instalarnos en una paz y a ir calmando nuestra mente, y a permitir que la luz del alma, como decía aquella, se pueda expresar a través de todos esos vehículos, el día se empieza de una manera muy distinta, por supuesto. Así es que comparto plenamente la importancia de esa meditación matutina al comienzo del día para comenzar una jornada más, un poco más despiertos y menos identificados con el carrusel psicológico de lo que hacemos habitualmente. Y eso está muy bien, y empezamos el día así, pero luego salimos a la calle, entramos en la vorágine del día a día. ¿Y cómo puede el yoga ayudarnos, ¿no?, en poder generar durante el día ese estado meditativo? ¿Cómo podemos en el día a día incorporarlo? Claro, esto es fundamental porque yo suelo decir que hasta cierto punto, cuando uno tiene una mínima práctica de meditación, sentarse a meditar y en 20, 30, 40 minutos o más alcanzar un cierto estado de armonización, de paz, de serenidad, es hasta relativamente fácil. Para muchos no, es cierto, pero en principio la dificultad viene luego. Viene cuando se trata de integrar el estado en el que hemos conseguido instalarnos, aunque sea un poquito, salimos a la vida cotidiana y tenemos que despertar a los niños o las diferencias de opinión con mi mujer o mi marido, el jefe, que es lo que sea. Entonces, claro, esa actitud que en meditación como práctica, como técnica, es relativamente fácil, me desidentifico, calmo el ego un poquito, no hay dificultades que me planteen respuestas conscientes y no automáticas. Por tanto, lo importante viene luego. La música viene después de la música, que decía Jan Klein. Aquí la meditación viene en el momento post-meditación. Ahí es el campo de prueba para ver si realmente he dejado de desidentificarme con el ego que dirige generalmente todas las emociones, todos los pensamientos, toda nuestra vida, o no. Porque claro, si en meditación consigo esa paz, esa serenidad mental, pero luego salgo a la calle y a los 5 minutos estoy peleándome con el de enfrente, entro en estados de ira, me pierdo por completo otra vez. Por tanto, yo diría la meditación matutina como punto de partida, pero para luego tratar de mantener el estado que hemos alcanzado. Por eso yo siempre enfatizo mucho la importancia de los momentos de lo que llamamos salir de la meditación, porque es que si no, estamos en calma, se ha acabado la meditación, nos levantamos y nos asaltan de nuevo todos los automatismos y vuelvo a comportarme con los condicionamientos de mi ego. Por tanto, cuando estoy viviendo esa quietud, aprendo a integrarla en el movimiento.
cuando estoy viviendo ese silencio mental, aprendo a integrarlo con la palabra. Y entonces ya no hablo así rápidamente, sino que, vale, voy a expresarme de manera espontánea, pero ya no me pierdo en los automatismos mentales, emocionales y en las reacciones físicas. O sea que casi espontáneamente está surgiendo ahí, estamos mostrando un camino que comienza con la meditación de la mañana y continúa las 24 horas del día, a ser posible con un sueño consciente también, con un nidra yoga, ¿no? Podría ser como que la primera parte es como el entrenamiento, ¿no? Exacto, exacto. Estás hablando un poco, o bastante, Vicente, en el fondo, de intentar estar en la conciencia del alma, cosa que no es fácil. La meditación, como tú bien decías antes, es más fácil. Primero puedes conectarte con tu alma y luego, si tienes esa fortuna, pues desde ahí con el alma universal, con el divino, ¿no? Y generas ahí, es como recargar el móvil, ¿no? Como recargarte a ti, que te has descargado durante los momentos previos, los días previos, la vida en general. ¿Cómo podemos hacer para estar en conciencia del alma? Evidentemente es en el día a día donde tenemos que testearnos. Podemos introducir muchos recordatorios. ¿Qué recordatorios introducirías tú? Por ejemplo, a mí hay uno, leyendo tu libro sobre el Bhagavad Gita, que me inspira mucho. A mí el recordatorio de pensar en el ¿sabes? En el Señor, ¿no? En el Gita, como cuando Arjuna descubre con quién está hablando, ¿no? Pues eso me ayuda a recordar la conciencia de quién soy y me tranquiliza. Y cuanto más lo hago, mejor me encuentro. Sí. Cuéntanos un poquito tu experiencia de cómo estar en ese... Sí. Claro, yo creo que va muy bien buscar momentos en los que volver, porque no nos engañemos, a menos que uno haya alcanzado una realización importante, esté instalado permanentemente en el Atman o en contacto con su alma, pues es muy fácil dispersarse y perderse. Por tanto, de vez en cuando, un toque de atención. Me venía ahora la idea de Gurdjieff, ¿no? Que decía stop, y durante 2 o 3 minutos solo uno deja absolutamente lo que está haciendo y es consciente de toda la situación de sí mismo y de lo que está ocurriendo. Ese invocar la presencia de lo divino, ya que estamos en un congreso de yoga, no extrañarán demasiado estos términos, ni el de alma o atman o purusha, ni el de Dios o Krishna o Ishvara o como se quiera. Pues efectivamente, una manera de salir de nuestro ego es ese recuerdo frecuente de aquello más grande con lo que tratamos de sintonizar. De hecho, casi indirectamente has definido lo fundamental del yoga, que es el experimentar esa unión, esa apertura, esa integración de mi conciencia individual con esa conciencia más amplia, que podemos llamarla Krishna, podemos llamarla Realidad Última, Brahman, Dios o como se quiera. Por tanto, busquemos momentos, quizás cada 2 horas, y digo, ahora toca parar por un instante, desidentificarme de la mente, desidentificarme de lo que está ocurriendo, frenar mis mecanismos, mis automatismos. Cuanto con mayor frecuencia, mejor, claro. Salimos al día y tenemos las emociones, ¿no? Y nosotros, donde estamos, yo creo que la frustración y la ansiedad son como unas emociones que casi todos podemos tener. ¿Cómo puede ayudarnos el yoga en el día a día a trabajar, a enfrentarnos con esas emociones? Uno de los conceptos y de las prácticas centrales en todo tipo de yoga es lo que podríamos traducir como ecuanimidad. Me viene la Bhagavad Gita, ¿no? El yoga es samatvam, es equilibrio en la acción, es ecuanimidad. Me viene ese pilar de las meditaciones budistas que es samatha, y le complementa vipassana, pero samatha, samatvam, es esa ecuanimidad que consiste justamente en que no me estoy identificando con el torrente de pensamientos y emociones. Así como en la meditación, yo diría, el campo de juego y las dificultades están a nivel mental, con la loca de la casa que no para. En la vida cotidiana el trabajo fundamental está con las emociones, sobre todo cuando surgen dificultades en la relación y surgen emociones que no nos gustaría identificarnos con ellas.
Por tanto, es un trabajo de ecuanimidad que implica un desapego por desidentificación con todo mi mundo emocional. Si yo estoy perdido en mis emociones e identificado con ese constructo psicológico que es el ego, seré zarandeado por los vientos de las emociones, que es lo que nos pasa a todos prácticamente de manera constante. Por tanto, es buscar como ese punto de equilibrio, ese centro, esa presencia, me gustaría decir. Yo casi en lugar de hablar de Atman, de alma o de Purusha, hablaría de una presencia que uno percibe y que se sabe, se siente distinto de todo el entramado psicológico. Por tanto, aunque sea difícil, aunque parezca imposible, me recuerda cómo los estoicos hablaban de la ataraxia, la imperturbabilidad del ánimo, o la apatía, apazos, que no es lo que hoy se entiende por estar apático, sino que es que uno no padece, no sufre, porque no se está identificando con las emociones. Quizás también en nuestra sabiduría occidental tenemos la llamada a esa ecuanimidad, ese equilibrio mental, esa imperturbabilidad, que no significa indiferencia, porque enseguida uno se cree que el estar en ese estado es que, bueno, yo veo a la gente muriéndose y como no me identifico, pues no me preocupo. No. Junto a esas virtudes está la virtud de la compasión, que no es exclusivamente budista, aunque fundamentalmente lo ha desarrollado el budismo. Por tanto, yo estoy sintiendo y actuando de la manera más conveniente posible, solo que no estoy enredado en las emociones. Por tanto, enorme importancia, yo no diría control de las emociones, que suele identificarse con un movimiento muy mental, muy egoico. Están las emociones, pero sé que no quiero, las reprimo. No es eso. Es justamente porque experiencialmente estoy situado en el centro de mi ser, por lo que puedo no perderme en eso. O sea que ecuanimidad, equilibrio, desidentificación, desapego como trabajo a realizar, y que cada uno parte de un punto de partida distinto, donde esté, pero ya sabemos que un camino de 1000 pasos comienza en el primero, ¿no? Yo quería comentar contigo, Vicente, una frase muy bonita de la antigua sabiduría del maestro tibetano, ¿no?, que tú has estudiado y has escrito sobre él, que tiene que ver con lo que hemos hablado antes: los pies en la tierra, la mirada en el cielo, ¿no? Tenemos los pies en la tierra y es donde tenemos que estar, pero conviene tener la mirada en el cielo, ¿no? ¿Qué nos da esa mirada en el cielo? ¿Y qué relación tiene con el yoga también? Porque en el fondo... Claro. Es que yo diría que esta frase está hablando de integración, que a mí es una traducción de yoga libre que casi me gusta más que la de unión, ¿no? Y en este caso es integración del cielo en la tierra. Porque ¿a qué estamos acostumbrados? A los dos extremos. Bueno, se me ocurre ahora que ya Platón hablaba de los amigos de la tierra y de los amigos de las ideas. ¿Qué es lo que pasa? Dos grandes concepciones del mundo. Los materialistas, como solo existe lo material y el cuerpo, totalmente tienen los pies en la tierra, pero no están abiertos al cielo. Los espiritualistas, la historia de las religiones, de la religiosidad, de la espiritualidad en muchas tradiciones distintas, es la historia del volver al uno, de volarme y fundirme con Brahma, no irme al nirvana, porque esto es un valle de lágrimas, porque esto es maya, porque aquí estoy pagando mucho karma. Por tanto, esa frase me parece genial para unir. Es que justamente seríamos el puente, somos pontífices en el sentido de constituir el puente entre el cielo y la tierra. Y el objetivo último no sería irnos al cielo como si la tierra no tuviera ningún sentido, fuera maya, sino que es traer el cielo a la tierra, transformar, transfigurar la tierra y toda nuestra personalidad a la luz de la luz infinita que desciende desde el cielo, ¿no? Por tanto, caminar con los pies en la tierra, no volaos ni soñando, pero al mismo tiempo abiertos, enraizados en la tierra, pero abiertos hacia el cielo. Hemos hablado, se habla mucho del cuerpo físico como el vehículo.
y sabes que el yoga le da mucha importancia, ¿no?, al cuerpo físico. Cuéntanos un poco, porque el cuerpo cada vez tiene más importancia a nivel neurológico, ya viene que todo empieza con el cuerpo, y el cuerpo tiene una importancia tremenda, y el yoga le da mucha importancia al cuerpo, ¿no? Claro, claro. Volvemos a los extremos en los que hemos vivido, casi por la ley del péndulo. O el cuerpo es una basura, ocasión de pecado, parte de Maya, lo que nos hace sufrir. O bien, como no nos creemos que haya nada más que el cuerpo, pues empieza un culto al cuerpo. Y toda mi vida se dedica a tener un cuerpo 10. ¿Dónde está la integración? Primero, no es lo único que somos, pero es tan importante y tan maravilloso como los otros cuerpos sutiles, como nuestra otra realidad. Aquí de nuevo los distintos enfoques del yoga se pueden diferenciar y separar, pero al menos en el yoga integral, del que me encontraría más cerca, el cuerpo es una maravilla, como tú estás diciendo, neurológicamente, fisiológicamente, anatómicamente, tenemos más conexiones neuronales que estrellas hay en el universo. Y nos posibilita una comprensión y una capacidad de traer a la Tierra y a nuestra vida lo que está en niveles superiores, en dimensiones superiores de la conciencia, magnífico. Ya no queremos, como dice aquel, liberarnos del cuerpo, sino liberarnos en el cuerpo. Ya no es liberarnos de la Tierra y salir volando al quinto cielo o al séptimo, sino que es vivir el nirvana en el samsara. No entremos ahora a interpretar esta célebre afirmación budista de samsara y nirvana son lo mismo, pero entendidos así, sin profundizar, de eso se trataría, vivir el nirvana aquí, en el samsara, traer el cielo a la tierra, vivir en este cuerpo, pero libremente. El Jivan Mukta reflejaba ya eso. La culminación del yogi, podemos decir, en ciertas interpretaciones, sería el Jivan Mukta, que ha conseguido Jivan Mukti. Mukti es la liberación, pero es la liberación antes de morir incluso. Muchos decían, no, solo Videha Mukti, uno se libera después de morir. Claro, porque aquí se siente encerrado, pero si puedo vivir no encerrado en este coche, sino sabiendo que este es el coche, como a nuestro amigo le gusta decir, y nosotros somos el conductor, pues la relación entre el coche, el cuerpo, maravilloso, porque me puede conducir, me puede llevar donde quiera, y el conductor se armonizan también. Por tanto, importancia sin duda del cuerpo. Esta pregunta y esta respuesta que das me lleva un poquito al tema de tus libros recientes sobre la inmortalidad y sobre la reencarnación. Si os parece, abrimos un pequeño capítulo aquí porque me parece clave también en entender quién soy yo. Estos dos elementos juegan un papel fundamental. Primero el del alma inmortal, si te parece, unas pinceladas. Sí. Bueno, el auge de las experiencias cercanas a la muerte, que recogemos en el libro, a mí me parece un signo de los tiempos muy importante, pero no es que ahora quienes sufren, no, quienes gozan de una experiencia cercana a la muerte vayan a descubrir que somos inmortales. En el mundo del yoga se da, por supuesto, desde el principio. El capítulo 2 de la Bhagavad Gita, que contiene tantas enseñanzas fundamentales, la primera es esa. Pero Arjuna, espera, estás en una batalla, probablemente vas a matar a tus enemigos, aunque sean tus primos y tus antiguos profesores, a lo mejor te matan a ti, pero resitúalo, ponlo en su sitio. El Atman, no me gusta traducirlo por alma, pero para entendernos, ni mata ni muere, es inmortal. La inmortalidad del alma, la eternidad del alma, es la primera enseñanza de la Bhagavad Gita y de cualquier tipo de yoga, de casi todos. En los Yoga Sutras el objetivo Kaivalya es liberarnos, que el Purusha, el alma, se descubra como sujeto autoconsciente, independientemente de todo el mundo de Prakriti, es decir, una vez más, del cuerpo, de las emociones y de los pensamientos. Luego, sabernos o sentirnos, o incluso en el grado inferior, creernos inmortales,
transforma también por completo el sentido de nuestra vida. Es revolucionario, como decías Es antes. totalmente revolucionario. Como revolución provoca la experiencia cercana a la muerte en la inmensa mayoría, el 95% de quienes la viven. Es una verdadera experiencia mística, es una verdadera experiencia iniciática, es una iniciación a los misterios de la vida y de la muerte, porque uno descubre experiencialmente, no como una fe o un dogma religioso, que su cuerpo está allí en la mesa de operaciones y que él está más en paz y más feliz que nunca viendo a sus seres queridos que ya han fallecido y en presencia de la luz de Krishna, de Cristo, de Buda, la luz infinita, el Ein Sof, como se quiera denominar. Por tanto, por eso decía que es uno de los signos de nuestro tiempo, de lo que a mí me gusta llamar la edad del alma en la que estaríamos entrando, que es la era de la luz y, por tanto, inmortales lo somos, descubrámoslo. Y si lo puedes relacionar, perdona José Luis, porque como son dos preguntas, una con la reencarnación. Claro. Y luego un poquito con el karma, las tres, Sí. la ley del karma y tal. Sí. Las tres están estrechísimamente relacionadas. La ley del karma y la ley de la reencarnación, yo creo que esto se lo debemos, bueno, a mucha gente, pero sobre todo la sociedad teosófica trasladó tanto la importancia y la relación del karma y la reencarnación que desde finales del 19 la divulgación de esto nos ha hecho ver que esto no es una idea exótica oriental que solo los indios, los hindúes, los budistas, los jainistas creían, pero sí está en todas las partes del mundo. Está desde en buena parte de los aborígenes, de las tribus más primarias. Está en la raíz, en la cuna de la tradición occidental. Órficos, pitagóricos, Platón, Empédocles no se entienden sin la reencarnación. Está incluso, no entro en las dificultades de si está en el cristianismo, porque no estamos en eso, pero en la cábala judía está con claridad la reencarnación en algunos lugares, aunque en el judaísmo ortodoxo y ultraortodoxo no, es cierto. Está en algunos grupos del Islam, como los drusos o movimientos más contemporáneos, está por todas partes a lo largo de la historia. Lo que pasa es que aquí, en este caso sí que debemos decir que el cristianismo cerró la puerta a esa posibilidad oficialmente y empezó a parecernos una cosa muy rara. ¿Qué significa esto? Significa que la trayectoria que recorremos a lo largo de varias vidas tiene un propósito, tiene un plan que hemos encarnado desde la primera vez y seguimos reencarnando muchas veces más para realizar un trabajo hercúleo, los trabajos de Hércules, ¿no?, que simbolizan también las 12 etapas astrológicas. Por tanto, ¿qué significa la ley del karma? La ley del karma significa que todo lo que hacemos, pero no solo físicamente, que es obvio como ley de causa y efecto, ¿no? Si yo golpeo una bolita y allí hay otra bola de billar, pues produce una acción. Es que a nivel mental, a nivel emocional, la intención es la esencia de la moral. Y para esto no hay que esperar a que Kant nos diga la intención es más importante que la finalidad. Es que el Buda lo expresó con toda claridad. Lo que hace el valor moral de una acción o contravalor es la intención con que se realiza la acción. Por tanto, el karma sería mostrar que existe, a mí me gusta decir, porque Max Weber lo repetía, que existe un orden cósmico ético y que dentro de ese orden cósmico ético, que está regido por inteligencias suprahumanas de tipo muy distinto, angélicas, débicas, como se quiera llamar, están organizando toda esta magna película, en el buen sentido de palabra, no en el malo. No es una simulación, como se dice ahora muchas veces en plan despectivo, sino que tenemos un alma inmortal, eterna, que existe fuera del tiempo. Una porción, Sanatanamsa, eterna de mí mismo, le dice Krishna a Arjuna, se manifiesta en el tiempo como un individuo. Somos un alma inmortal, un alma eterna, que formando parte de un propósito cósmico impresionante, empezamos a encarnar,
desencarnamos, hacemos muchas actividades entre medio y volvemos a encarnar una y otra vez hasta que la obra de arte del gran artista cósmico se realice plenamente. Volviendo bajando la Qué bonito, qué bonito. Muy bonito. Un aplauso. Pero vamos a bajar a la tierra. Sí, bajemos Vamos a- Pero con la mirada en el cielo, José Luis. Sí, sí, no, con la verdad del cielo, claro que sí. Pero volviendo un poco al título de la conferencia, de la charla, integrar el yoga en la vida cotidiana. A mí me impactó mucho cuando vi que los yogis vivían sus vidas por número de respiraciones. Era, ¿qué importancia para la vida cotidiana tiene la respiración? Ah, Desde la órbita del yoga, ¿no? claro, claro. Y más si nos centramos no solo en el Hatha Yoga, pero en el Hatha Yoga es tan absolutamente clave. De hecho, hay quien dice que tenemos un número contado de respiraciones. Y por tanto, depende de cómo utilicemos nuestra respiración, viviremos más o menos. Entonces, claro, el pranayama, el control de la respiración, entendido una vez más, igual que la meditación, no como prácticas muy concretas de retención, sino como atención a la respiración, ser consciente de la respiración, ver lo que significa de abrirnos al prana cósmico que va a revitalizar nuestro cuerpo, es absolutamente importante. Bueno, el Buda en el Canon Pali, en ese sutra que en realidad da pie a todo el mindfulness contemporáneo a partir de John Kabat-Zinn, el Satipatthana Sutta, llega a decir que a través de la atención a la respiración se puede alcanzar la liberación, el nirvana. Una muestra más de la importancia de la respiración. Sí, simplemente cuando estás muy estresado, con que seas capaz de parar y hacer 10 respiraciones profundas, notas cómo cambia, ¿no? Claro. Cómo te cambia la energía, la mente, cómo se calma, ¿no? Claro, claro. De ahí que el paso previo, yo diría, en las meditaciones, o bien asanas, o bien por lo menos una relajación para que el cuerpo deje de estar tan tenso que la energía sutil, el prana, no pueda circular libremente. Por tanto, importantísimo que la respiración que está mostrando cómo estamos interiormente consiga también su equilibrio. Bueno, Joaquín, yo he abierto las preguntas. Nos quedan cierras varias. tú. Todavía podemos hacer una Sí, y una otra, más, si vale, te parece. vale. Si nos puedes hablar un poquito de la alimentación, el yoga de la nutrición, no la alimentación burda, sino la sutil, comiendo con conciencia, etcétera. Recordaba ahora cuando la Taittiriya Upanishad habla de las 5 koshas, las 5 vestiduras. La primera es Annamaya Kosha, que es la vestidura hecha de alimento, y por tanto para mantener esa vestidura hecha de alimento, Annamaya Kosha, en las mejores condiciones, yo creo que hay parte del despertar y la toma de conciencia colectiva está en la importancia de la alimentación. Y además en pocas décadas, yo diría. Pero qué manera de comer hemos tenido y seguimos teniendo la mayoría. Pero ¿cómo es posible que nos traguemos tanta azúcar refinada? ¿Cómo es posible que comamos ultraprocesados con tanta facilidad? ¿Cómo es posible que digamos que el alcohol, bueno, mientras uno no sea un alcohólico empedernido, pues un vasito? Hay tantas evidencias ya científicas, previas a si me hago macrobiótico, vegano, vegetariano, crudívoro, que nuestro cuerpo somos lo que comemos a nivel corporal, pero como el nivel corporal va a influir tremendamente en nuestras emociones a nivel energético y a nivel mental, la alimentación se constituye en un pilar importante del yoga y de cualquier vida sana. No puedo decir vivo sano si estoy comiendo de una manera absolutamente desastrosa, hinchándome a dulces, hinchándome a alcohol. Esto ya roza la adicción y no solo el mal comer. Los ultraprocesados, bueno, 1000 cosas distintas, todas las harinas refinadas. Hay tantas cosas que sabemos ya que son altamente perjudiciales para el cuerpo
que una alimentación sana es imprescindible. Decían que, me hace mucha gracia que cavamos nuestra tumba con los dientes, ¿no? Nunca había oído, pero está bien. Somos lo que comemos, cavamos nuestra tumba con los dientes. Bueno, pues un poco para ir cerrando, ¿qué recomendación, ¿no?, podríamos hacer a personas que se incorporan al yoga y que puedan ver, ¿no?, a modo de recopilatorio, la lectura espiritual yo creo que sería importante, ¿no? Y un poco lo que hemos hablado, lo que has estado contándonos, ¿no? El yoga claramente tiene herramientas para que una persona en su vida cotidiana pueda ir introduciendo, ¿no?, de estas cosas que ha ido segmentando, ¿no?, para ir cogiendo cada día alguna y que les sirva, ¿no?, para el día a día, que es lo que queremos, ¿no? Claro, yo diría que podemos repasar los distintos factores del ser humano y ver que hay un yoga para cada uno. Ahora empezábamos hablando de la base que es el Anna Yoga, la alimentación sana. Hablábamos del pranayama, seamos conscientes de la respiración, no solo en meditación, que también como una parte, sino en la vida cotidiana, porque están muy relacionadas con las emociones. Si pasamos, o en el nivel energético, tenemos todo un Hatha Yoga y un Kundalini Yoga y un Kriya Yoga, donde el movimiento energético es muy importante. Si vamos subiendo al corazón, que se ve afectado por nuestros movimientos energéticos y por la alimentación, el Bhakti Yoga, que supone una transmutación de nuestras emociones dedicadas por completo al bien mayor, a lo divino, por qué no decirlo, ¿no? Si seguimos subiendo, vemos que el Raja Yoga, como control de la mente, Chitta Vritti Nirodha, el yoga es detención o desidentificación de los procesos mentales. Por tanto, todo esto, llevarlo a la vida cotidiana con esa actitud de presencia que decíamos. Si seguimos subiendo, Jnana Yoga. Jnana Yoga entendido como el conocimiento, la gnosis de lo que soy más profundamente y de la realidad más profunda. No nos dejemos el Karma Yoga, que parte de la voluntad, por eso lo he dejado para el final, porque todas las acciones que realicemos dependen de nuestra voluntad, si son libres. Por tanto, los distintos aspectos de nuestra personalidad y de nuestra vida han encontrado históricamente su yoga. Si tuviéramos que reunirlos todos, yo diría que esa actitud meditativa en la vida cotidiana es quizás una buena manera de empezar integrando todo lo que hemos dicho. Pero despertar a nuestra realidad más profunda, volvemos al final a nuestra primera pregunta, descubrir quién soy yo más allá de los distintos instrumentos preciosos que tenemos para colaborar en esta sinfonía cósmica y descubrir que yo soy quien está detrás de todos ellos. Y así descubrir el propósito de mi vida, de mis vidas y del sentido de la vida en conjunto. Pues con eso terminamos, la verdad es que ha sido una charla magnífica. Muy bonito. Vicente, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestras inspiradoras. A ti también, y nos ponemos los tres también, dándonos la mano y en agradecimiento. Símbolo de unión precioso. Muchas gracias. Gracias.